tener la clase de Economía General, siendo el 13 de noviembre del 2020. Vamos a compartir con ustedes el sílabus correspondiente a la segunda unidad. La segunda unidad tiene que ver sobre la teoría de la oferta y la demanda. Para ello, vamos a contar con la quinta semana, que tenemos que hablar sobre la escasez y la elección, la curva de posibilidades, el costo de oportunidad, frontera de posibilidades y de producción. Vamos a intentar, tocar todos los temas, pero si nos está faltando algo para el día de hoy, lo tocaremos el próximo viernes. La idea es que en conjunto toquemos tres semanas y podamos tener estos tres temas, ¿no? Entonces vamos a recordar la sesión pasada, donde se habló sobre la división de la economía, sobre la economía positiva, la economía normativa, sobre dentro de la economía positiva teníamos a la economía descriptiva y la teoría económica, y dentro de la economía normativa teníamos a la política económica. Dentro de la teoría económica teníamos a la microeconomía y la macroeconomía. Y de ahí se desprendían varios conceptos, que era la economía positiva, la descriptiva, y se habló toda la clase respecto a ello. Para el día de hoy vamos a tener el gran problema económico, escasez y cómo elegir ante la escasez. Para ello tenemos que definir varios conceptos preliminares. El problema económico es necesidades ilimitadas y recursos limitados. Esto genera escasez. ¿Qué implica? Tener que elegir. ¿Qué asumes? Tener que renunciar a otras opciones. Y esta renuncia es el costo de oportunidad. Para ello tenemos que definir qué significa bienes económicos, qué significa bien en economía, lo hemos definido, pero igual vamos a retomarlo. Dentro de los bienes económicos, en economía un bien económico es todo aquello capaz de satisfacer una necesidad. Lo vimos en las primeras clases. Entendiendo por esto que aquella cuya satisfacción necesita actos materiales e implica actividades económicas. Los bienes económicos no solo han de satisfacer una necesidad económica, sino que además han de ser apropiables, escasos y susceptibles de usos alternativos. Tipos de bienes. Bienes materiales e inmateriales, bienes de capital o de consumo, bienes intermedios o bienes finales, bienes complementarios, sustitutivos y neutros, bienes normales y bienes públicos y privados. Bueno, esto ya lo hemos visto, pero igual tenemos que tomarlo para que podamos llegar a los conceptos. Los recursos productivos son tres: tierra, trabajo y capital. Hablemos de la frontera de posibilidades de producción. Muestra la cantidad máxima que es posible generar de bienes y servicios en una economía determinada, dados los recursos y tecnología, conociendo las cantidades de otros bienes y servicios que se produzcan. La simplificación es el análisis considerando una economía que dispone de una dotación fija de recursos productivos, donde todos los empleados y en donde todos se producen dos bienes, computadoras y teléfonos móviles, por ejemplo, ¿no? Así que ya sabemos, entonces pregunta del examen qué cosa es la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué nos muestra? La cantidad máxima que es posible generar de bienes y servicios en una economía determinada, dado los recursos y tecnología, conociendo las cantidades de otros bienes y servicios que se producen. Eso es la frontera de las posibilidades de producción. Bueno, este es el ejemplo que estuvo acá, computadoras y teléfonos móviles. Bueno, obviamente eso no venía en el examen porque es una curva y todavía no entramos a las curvas, pero en su momento llegaremos a explicar alguno. Pero bueno, acá hay un cuadro simplemente donde están dos ejes
y el eje Q es teléfonos y el eje E es computadoras, donde se diseña en base a una tabla en unos puntos y se traza una curva. ¿Ya? Los rendimientos decrecientes. El costo de oportunidad es el valor del bien al que se renuncia. ¿Ya? Entonces, pregunta del examen, ya vamos a entrar en profundidad al costo de oportunidad. Pero, ¿qué significa el costo de oportunidad? Pero para ello primero tenemos que explicar, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad es el valor del bien al que se renuncia. ¿Ya? La curva de la frontera de posibilidades es descendente, tiene pendiente negativa y es cóncava, lo que indica que el costo de oportunidad es creciente cuando nos movemos a lo largo de la curva, dice. Cuando el costo de oportunidad de producir unidades sucesivas de un bien es cada vez mayor, se cumple con lo que conocemos como ley de rendimientos decrecientes. Decimos que existen rendimientos decrecientes en la producción de un bien si conforme añadimos cantidades sucesivas de un factor, manteniendo constante la cantidad de los demás. Ok, esta frontera de posibilidades ilustra tres conceptos. Ahí viene, ¿no? La escasez, la elección y el costo de oportunidad. La escasez hemos visto cómo surge de acuerdo a necesidades no atendidas. Está presente por las combinaciones de productos que no se pueden obtener porque están más allá de la frontera, ¿no? La elección por la necesidad de elegir entre los posibles puntos de la frontera y el costo de oportunidad por la pendiente negativa de la curva. Bueno, acá hay conceptos como libre comercio, integración económica, globalización, niveles, etc. Decisión del empresario, dice. La producción transforma de unos bienes a otros, ¿no? Hay que alcanzar una cantidad para lanzar al mercado, cantidades de factores productivos, etc. Y esa es su frontera de posibilidades. Computadoras y los teléfonos, acá están, los automóviles, ¿no? Obviamente estas curvas no van a venir en el examen, pero sí hay que estar atentos a qué es escasez, este cuadro, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde surge la escasez? ¿A qué se refiere el problema económico? ¿Qué son bienes económicos? ¿Qué tipos de bienes? Los recursos. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? ¿No? ¿Qué es el costo de oportunidad? Que ya lo vamos a profundizar, ¿no? La frontera de posibilidades de producción es uno de los más sencillos por cuanto ilustra ideas básicas de la teoría económica, pero se surge con eficiencia, ineficiencia, pleno empleo de los recursos productivos, hay disyuntivas, surge el concepto del costo de oportunidad, crecimiento económico, retroceso económico, y como todo modelo se basa en una serie de supuestos, que la economía produce dos bienes, ojo con eso, nivel de recursos productivos dados, ¿no? Y nivel tecnológico dado. O sea, una pregunta del examen puede ser, en este modelo de la frontera de posibilidades de producción, con cuántos supuestos trabaja, con tres, ¿no? Economía produce dos bienes, nivel de recursos productivos dados, nivel tecnológico dado. Estos son algunos de los de las curvas que se dan para poder se trabajan siempre con dos productos, como ven. En este caso están trabajando con carnes y papas, y en este caso se está trabajando con carne, papa, ¿no? Y dos momentos. Pero obviamente eso no lo vamos a ver. Listo, el costo de oportunidad y las ventajas comparativas, ¿no? Ya vimos qué significaba que era costo de oportunidad y lo vamos a profundizar. Otra manera de medir el costo de producir un bien es mediante el costo de oportunidad, dice, ¿no? Lo que se deja de producir de un bien para producir otro. El costo de oportunidad es lo que yo dejo de hacer para hacer otra cosa. Igual en producción, lo que se deja de producir de un bien para producir otro. Y a medida que el ganadero y el agricultor reasignan su tiempo entre la producción de carne y papas, en un sentido están utilizando un bien para producir otro. Ese es el costo de oportunidad. El productor que tenga un menor costo de oportunidad
en producir un bien, se dice que tiene ventajas comparativas en la producción de ese bien. ¿Ya? Ok. Bueno, eso los he querido traer para que lo vean ustedes, qué significa costo-oportunidad, qué significa escasez, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Y vamos a pasar ahora a un video que tiene que ver con el tema de escasez. Escasez y elección se llama, ¿no? Puede aplicarse a toda la nación. Se habla entonces de economía nacional. ¿Qué es más conveniente para un país? ¿Fabricar máquinas? ¿O dedicarse más a la agricultura? ¿Cómo gana más el país en conjunto? O dicho de otra forma, ¿qué es lo que mejor fomenta la economía nacional? ¿Son los ferrocarriles más convenientes y más económicos? ¿O tal vez las casas o los hospitales? Quizás las escuelas. ¿O sería mejor construir carreteras? ¿Por qué no hacerlo todo? Todo es conveniente y necesario. Toda persona y el Estado también reconocen que no siempre es posible hacerlo todo porque falta dinero o espacio. En un mismo lugar no se puede construir un hospital o una carretera. Esta es pues la segunda característica de la economía, la escasez de los recursos. No se puede talar un bosque indefinidamente. En algún momento se terminarán los árboles si no se efectúa una reforestación. En algunas regiones los árboles son tan escasos que no dan madera para construir una casa solamente. En otros lugares escasea el agua y a nadie se le ocurriría bañarse en un líquido tan precioso. O se dejaría jugar a los niños con ella. El agua, cuando es escasa, se convierte en un bien valioso que es preciso economizar. El dinero escasea en todas partes. Por eso conviene economizarlo, ahorrarlo, emplearlo razonablemente. Ok, vamos a continuar con la exposición del día de hoy respecto a la escasez y la elección. Ya hemos hablado sobre el problema económico, la escasez y la elección. Y después hemos conllevado a que el nacimiento de todo problema económico es la no atención de las necesidades. Aquí vamos a profundizar un poco el tema de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a hablar de producción eficiente, intercambio o disyuntiva sobre la frontera de posibilidades de producción y sobre qué es el costo de oportunidad. Como dijimos hace unos minutos, vamos a profundizar los temas después que se tome la posición. Después de la exposición vamos a hablar sobre la dinámica de calificación y también sobre la tarea y la dinámica motivadora participativa que va a ser a partir de la siguiente clase. Entonces, la frontera de posibilidades de producción. Esta es la curva en la cual
vimos hace un minuto, la curva de la frontera de posibilidades de producción tiene una pendiente negativa, dice, que se indica la transacción que enfrentan las sociedades entre dos bienes. X y Y son los dos bienes, y la pendiente de la curva de la frontera es también llamada la tasa marginal o la tasa de transformación. La producción eficiente es: no podemos producir más de un bien sin producir menos de otro. Eso es clásico, ¿no? El intercambio o disyuntiva de la frontera de posibles posibilidades, acá está, frontera de posibilidades de producción. Se debe renunciar a algo para obtener más de otra cosa. Ese es el intercambio, la disyuntiva. El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor sacrificada, ¿ok? Ese es el costo de oportunidad. Ahora existe la ley del costo de oportunidad creciente, que es una curva, esta es la curva, y conforme incrementamos la producción de un bien, sacrificamos progresivamente más del otro. Eso es el costo de oportunidad. Y el uso eficiente de estos recursos, ¿no?, tanto de la frontera de posibilidades de producción y el costo marginal, y las preferencias y beneficios y el uso eficiente de recursos. Es el costo de oportunidad de producir una unidad más de un bien o servicio, el costo marginal. Bueno, acá te habla un poco de la curva del costo marginal, pero eso, bueno, y acá hay dos conceptos. Las preferencias representan la descripción de lo que gusta y disgusta a la gente, y el beneficio marginal de un cierto bien o servicio es el beneficio que se obtiene al consumir una unidad más del mismo. Esta es la curva del beneficio marginal, y este es el uso eficiente de los recursos. ¿Cuándo es el uso eficiente de los recursos? Cuando no es posible producir más de algún bien, sin tener que ceder a algún otro que valoremos más. Cuando el beneficio marginal es igual al costo marginal. ¿Qué es crecimiento económico? El crecimiento económico, costo de crecimiento económico, es la expansión de las posibilidades de la producción, resulta de la acumulación de capital y del cambio tecnológico. El crecimiento del crecimiento económico es el consumo corriente al que se ha pronunciado hoy para poder producir más en el futuro. Ese es el costo del crecimiento económico, ¿ya? Bueno, acá hay unos ejemplos que hemos traído, y básicamente es qué es el costo de oportunidad, qué cosa es la frontera de posibilidades de producción, y qué cosa es una ventaja absoluta. Es cuando se puede producir más bienes a partir de una cantidad específica de recursos de que cualquier... Ay, perdón. Acá está. ¿Qué es la ventaja absoluta? Cuando se puede producir más bien a partir de una cantidad específica de recursos de que cualquier otro individuo. Este es el resultado de las diferencias en la productividad. ¿Qué cosa es una ganancia de comercio? La gente gana si se especializa en la actividad en la cual tiene ventaja comparativa y si se intercambia su producción con otras. La ventaja comparativa dinámica se obtiene a través del aprendizaje mediante la práctica. La coordinación económica se ve a nivel de empresas, a nivel de mercados. Las empresas, unidad económica que contrata factores de producción y los organiza para producir y vender bienes y servicios. No pueden crecer indefinidamente, ya que existe un límite a su tamaño eficiente. Mercados, lugar donde compradores y vendedores llevan a cabo estos negocios, y tienes derechos de propiedad, flujos circulares en la economía y coordinación de decisiones. ¿Qué son los derechos de propiedad? Son los acuerdos sociales que rigen la propiedad, el uso y la disposición de recursos, bienes y servicios. Los mercados pueden funcionar eficientemente solo si existen derechos de oportunidad. Y bueno, este es un resumen de los flujos circulares en la economía, un diagrama de flujo
circular que les he traído a modo de ejemplo, ¿no? Cómo es que fluyen las empresas, gobiernos, familias, los recursos, los factores de producción, los recursos de producción y finalmente se hacen los intercambios. La coordinación de decisiones los mercados coordinan decisiones individuales mediante ajustes de precios y los mercados coordinan las elecciones económicas de la gente y de las empresas. Ok, esto ha sido la primera parte de este trabajo. Vamos a poner la introducción a lo que es el costo de oportunidad, porque en realidad no lo vamos a tocar todo el día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción del costo de oportunidad. Un minuto, por favor. Vamos a definir un concepto básico en la economía llamado el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una determinada decisión, incluyendo los beneficios que podríamos haber obtenido de haber escogido la opción alternativa. Por lo tanto, el costo de oportunidad son aquellos recursos que dejamos de percibir o que representan un coste por el hecho de no haber elegido la mejor alternativa posible, cuando se tienen recursos, generalmente tiempo y dinero, que son limitados. El costo de oportunidad está muy relacionado con el concepto de precios relativos. Se define un precio relativo como aquel precio de un bien que está expresado en términos de otro bien. Por ejemplo, supongamos que una hamburguesa tiene un valor de 1 moneda y una pizza tiene un valor de 2 monedas. Podemos afirmar con toda seguridad que una pizza tiene un costo de 2 hamburguesas o que una hamburguesa cuesta la mitad de una pizza. Esos son precios relativos. Vamos a suponer ahora que disponemos de 2 monedas y tenemos que elegir entre comprar una pizza o comprar hamburguesas. Si elegimos la pizza, nuestro costo de oportunidad sería renunciar a 2 hamburguesas, es decir, el costo de oportunidad de la pizza sería igual a su precio relativo. De forma análoga, si elegimos comprar una hamburguesa, nuestro costo de oportunidad sería renunciar a media pizza. En conclusión, el precio relativo representa un costo de oportunidad. El costo de oportunidad en nuestro ejemplo es muy fácil de deducir debido a esa relación 2:1 en los precios. Pero, ¿cuál sería el precio relativo y por ende el costo de oportunidad si una hamburguesa tuviera un valor de 8 monedas y la pizza un valor de 11 monedas? Cuando tenemos como referencia los precios de los bienes, al igual que los precios sean en monedas, dólares, euros, yenes, pesos, colones, etc., el costo de oportunidad del bien X sería el precio de ese mismo bien dividido entre el precio del bien alternativo. Es decir, que el costo de oportunidad de comprar una hamburguesa sería tomar el precio de la hamburguesa y dividirlo entre el precio de la pizza. Y obtenemos como resultado que el costo de oportunidad de una hamburguesa sería de 0.73 pizzas. De igual manera, para calcular el costo de oportunidad de una pizza, tomamos el precio de la pizza y lo dividimos entre el precio de la hamburguesa y obtenemos que el costo de oportunidad de una pizza sería sacrificar 1.38 hamburguesas.
¿Cuál sería el costo de oportunidad para el cocinero si para preparar una hamburguesa tarda 5 minutos y para preparar una pizza tarda 12 minutos? Como regla general, si la información brindada es el tiempo requerido para producir los bienes, entonces el costo de oportunidad del bien X sería el tiempo requerido para producir ese bien dividido entre el tiempo requerido para producir el bien alternativo. Es decir, el costo de oportunidad de una hamburguesa sería tomar el tiempo requerido para producir la hamburguesa dividido entre el tiempo requerido para producir la pizza. Y así obtenemos que el costo de oportunidad de una hamburguesa sería de 0.42 pizzas. Por su parte, para calcular el costo de oportunidad de una pizza, pues tomaríamos el tiempo requerido para producir una pizza dividido entre el tiempo requerido para producir una hamburguesa. Y obtenemos que el costo de oportunidad de una pizza sería sacrificar la producción de 2,4 hamburguesas. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de las hamburguesas y las pizzas si tuviésemos que elegir entre 7 hamburguesas o 3 pizzas? Cuando la información brindada son cantidades de producción o de consumo, el costo de oportunidad del bien X sería tomar las cantidades del bien alternativo y dividirlo entre las cantidades del bien X. Así, por ejemplo, el costo de oportunidad de una hamburguesa sería tomar las cantidades de pizza que podríamos consumir o producir y lo dividimos entre las cantidades de hamburguesas. Y así obtenemos que el costo de oportunidad de una hamburguesa sería de 0.43 pizzas. Análogamente, el costo de oportunidad de una pizza, tomaríamos las cantidades de producción o de consumo de hamburguesas y lo dividimos entre las cantidades de producción o de consumo de pizzas. Y obtenemos que el costo de oportunidad de una pizza sería dejar de producir o de consumir 2.33 hamburguesas. El costo de oportunidad representa el eje central de otro concepto importantísimo en economía llamado la ventaja comparativa, pero eso lo veremos en otro video. Hasta pronto y gracias por ver. Ok, no sé qué está, vamos a dar por terminada la grabación, porque ya hemos terminado esta parte. A ver, un minuto. Bueno, el día de hoy, 13 de noviembre del 2020, en la clase de Economía General, hemos visto el tema de escasez y elección.